esta semana nos vamos a Vilafranca a buscar un coche mítico francés de los años 80, de finales de los 80, pero mítico, mítico. Ahora lo veréis. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Bueno, David, ¿dónde vamos ahora? Vamos a un pueblecito cerca de Vilafranca que se llama Sant Martí Sarroca y vamos a buscar un pura sangre. Estaba, siempre que lo veía en los anuncios estaba en un puertaaviones, era diferente, ¿eh? No era caballo, no era un establo. Esto del pura sangre no sé de dónde sale. Bueno, Era un caza. un caza. ¿Eh? ¡Puedes, Melene! ¡Es el nuevo Visa GTI! ¿Lo probamos arriba? Donde tú quieras. Visa GTI en posición de despegue. Potencia de despegue 115 caballos. Velocidad de crucero 192 km/h. Despegue inmediato. ¡Visa GTI! ¡Despega! ¡Despégate! Este no hay quien lo hunda. Despégate con el nuevo Citroën Visa GTI, ahora con 115 caballos. Pues esto lo han cazado, ¿eh? Bueno, lo has cazado tú. Hay una... Es bastante curioso, y os voy a explicar el por qué es curioso. Hay una trama oculta ahí, ¿eh? Porque aquí tenemos este coche que estaba a 2.500, este es un Visa GTI. Este soy yo preguntándole si me puede dar el teléfono, nunca me contestó. Y luego puso, este producto ha sido reservado al día siguiente. Lo más gracioso de todo es que este señor se me presenta en la nave por la tarde y me dice, he estado a punto de comprarme un Visa GTI por 2.500 euros. Y le digo, no jodas. Digo, yo también le he escrito. Inocente de mí, ¿eh? Estaba a punto. Yo y media España, ¿sabes? Media España. Que seguro que el iPhone de ese señor se le fundió. Ese día estaba fundido, ¿sabes? Se hinchó de los mensajes que tenía hombre en el Wallapop por el Visa. Sí, y se le fundió tanto que este señor hizo lo siguiente. Al cabo de un mes lo volvió a listar y lo puso por 3.500. Y ahora está reservado porque este señor no le ha importado que le tomen el pelo. No, es así. Bueno, Y has pagado lo que aquí es que realmente no lo sabemos nunca, porque de la boca del chico este... Pero él, si dice Carlos y el anuncio decía Carlos, ¿cómo que no lo sabríamos nunca? Carlos lo mismo. Y está en la misma ubicación. Todo igual. Según dice el chico, se le ha comprado a su vecino, que lo tenía ahí hacía un montón de años parado, y él se lo compró al vecino. Realmente quería ese coche, es un coche que siempre me ha hecho gracia y tal. Lo que pasa que... A ti y a media España. Sí, tampoco es el motivo, no sé si es porque lo vemos parecido a un 205 GTI o tal. A mí me ha gustado porque ha sido como un, ¿sabes? Un coche icónico, ¿sabes? Con los 4 faros, es como en aquella época como si te compraras ahora un performance, ¿no? Algo así, es muy diferente, ¿no? A lo que Pero veías este por no ahí. tiene los 4 faros, ¿a qué no? Este le falta todo el morro O directamente. sea, lo que te gusta no lo tiene. Lo tiene pero a trozos. Hay que... Todos los enfermos con los coches están cortados por el mismo patrón. O sea, entras en la casa, una placa del coche Regreso al Futuro, un marco de foto de Regreso al Futuro, y dices, joder, que te gusta Regreso al Futuro. Sí, me encanta. Joder, como a mí, como al mar, estamos todos pinchados por el mismo bicho, Sí. Es flipante, Por eso ya cuando vi que el tipo era un fan de Regreso al Futuro, entendí que iba a ser perfecto el trato y que no me importaba para mí los demás. Que voy con un amigo que tú me fallaste, ¿vale? Voy con un amigo que no me falló a ver el coche, y en vez de decir, tío, no lo compres, es que vas con gente que se emociona como tú y acabas comprando. Eso es que es jodido, Vas con gente que no son parciales, ¿estás? No, claro, es que... Sí, Jordi, va por ti. Yo le digo, vamos a ver un coche, me dice, tío, no lo compres, Dios mío, que esto está destruido. ¡Oh, mola! Pero, David... Mira, están aquí los faros. Aquí por lo mismo. Están aquí los faros, está aquí la moldura, está la moldura y todo. Venga, ya está, vamos a comprarlo. Pero David, tío, que los amigos que tienes son tóxicos, lo sabes. Si hubiera venido yo, ¿tú crees que te hubiera ayudado en algo? Me hubieras dicho, no lo compres, No, te hubiera dicho, ¿y el Land Rover? ¿Y el Land Rover? Te hubiera dicho, hacemos un precio de 2 por 1. Le hubieras dicho al tío, oye,
veo lo que te pagan ahí por Ibiza y sumo el Land Rover, venga. Sí, Va. hubiéramos terminado peor. No, ya, nos íbamos a ir con todos los coches ahí. Le Sí. voy a limpiar el terreno, ¿sabes? A Bueno. 3 kilómetros, salida 28. Ay, está el de Fompicán aquí detrás. Tenemos un momento Fompicán ahora y regresamos. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Va. Agua de Fompicán. Después del anuncio regresamos. Ni sin gas, ni con gas. Fompicán. Fompicán, agua fina de agulla. Al final llegamos a la casa donde estaba escondido el Citroën Visa GTI y allí conocimos a sus propietarios. Y la verdad es que fue súper agradable con todos nosotros. Había comprado el Visa GTI a su vecino, pero después de ver el trabajo que tenía, y me imagino que la reparación inesperada de su Volkswagen Corrado no ayudó para dejar ir a ese caza francés. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. ¿Estás seguro de comprar esto? ¿Has visto cómo está? Mira, que no te mola. No, está fatal, tío. No te lo has mirado bien. Sí, pero ¿qué le ves de malo? A ver, vamos a Hombre, ver. todo lo que te gusta no lo tiene, por ejemplo. Mira, estos bollitos no me preocupan porque aquí es... No, los bollitos y los Bollos golpes que tiene no nos aquí. da- Está lleno de agujeros. ¿Agujeros de qué? Ha dejado esto abierto y hay agua dentro. Por el amor de No Dios. exageres, ¿eh? Que no, está lleno de óxido. Por aquí necesita restauración total. Madre mía, ¿y el motor? ¿Cuántas piezas le faltan? Es un Visa semi. Se me Porque dice. falta la mitad. Sí, hombre, tío, no tienes ni parachoques ni nada. Aquí. Es de locura. Está aquí el pachoque, está aquí. Bueno. ¿Qué más te preocupa? No, tú ¿Qué más te sabrás. preocupa? Tú El sabrás. alerón está aquí. Sí, el alerón, madre mía, pero si está todo destrozado. Yo, de verdad, yo estoy sufriendo por ti. ¿Eh? ¿Qué le ves de mal? ¿Qué le ves de mal? Paró funcionando, pero mira, ¿eh? Falta una bujía, ¿qué te parece? Sí. Con dos cojones, ¿eh? Arranca, ¿eh? No. No. Arrancar no. Ahora ya, lo que me No, jode... mira, el intermitente lo tienes aquí. Ya está, vamos a comprarlo. Ya está. Todo esto de aquí tampoco está. Toda la caja de La filtro. caja de filtro. Mira. Y todo esto es fácil de encontrar. Mira qué maravilla. Y esto se puede encontrar. Creo que el freno tampoco... Hay frenos. Bueno, Esto lleva aquí. Pregunto, ¿y tú puedes encontrar todo esto? yo... ¿En la caja de filtros? Intentaremos, ¿no? Intentaremos. Por lo menos tendrá el circuito limpio. ¿Pero qué dices, Mar, por favor? No tiene ni agua. El circuito se hace 20 años que tiene agua, aún hasta limpio. Ya, ¿que paró funcionando qué año? Pues ¿Ahí en el TV? Sí, 99. A ver, Miquel. Mira, sí, mira, aquí. De tanto sol. Hostia, mira. Sí, sí. Pero bueno, Solo 24 años. pero fíjate, casi se puede decir que es pintura original, porque tiene sus adhesivos, sí, tiene no. sus cositas estas así No, sí, originales. estoy seguro que quizás es original la pintura. Lo que pasa es que hay original y original. ¿Eh? Lo que veo que no ha tenido accidentes. No, ¿No? está desmontado porque Sí, pero- supuestamente le hizo una reparación al motor y ya no lo acaban de montar. Está nunca. bastante recto, no veo que haya tenido ningún golpe en el chasis. ¿Eh? No tiene grandes puntos de óxido. No, si te lo pones a mirar bien ya empieza a gustar a mí también. Ujú. Tú me quieres desalentar para que cuando diga, va, pues no me lo quedo, venir tú luego corriendo, oye, que me lo quedo yo. No. ¿Se ha visto esto? Se ha notado. Se ha Sí, notado. un poco, ¿lo has notado? Mm. Ya, esto es lo que pasa cuando tienes amigos ¿Has tóxicos. visto por dentro cómo está? Ujú. Sí, lo miré y... De unido, ¿No te flipa el desgaste este? de unido, de unido. Abrir la puerta. Sí, se ha erosionado la pintura. Fíjate, su volante original, su medio pomo original.
Medio pomo, lo dice porque falta la mitad. Pero bueno, La radio original. de asientos tampoco está tan jodido. No, está casi nuevo. Esto es mierda que ha dejado de aquí, ¿eh? Ah, pues sí, Pero sí, ahora no- que lo no- veo. no está mal, ¿eh? Esto quizás limpiándolo, aún tendríamos una sorpresa. Pues sí, en esto tienes razón, ¿ves? Es más positivo tú que yo. Ujú. Estoy como para hacer un reel de esos que hago, ¿sabéis qué coche es? Pero es que está muy sucio, Ya. ¿sabes? Y aquí detrás, ah, mira, los faros. Aquí tenemos los medios faros. Bueno, los medios faros. Y también Hostia, tiene... hostia, ¡Hostia! ¡Qué susto! Bueno, por lo menos no me ha saltado un raccoon. Que esto ya estoy acostumbrado. Un raccoon. Sí. Hija puta, se va aquí dentro. Bueno, en Estados Unidos, cuando he ido a ver coches de estos, al abrir el motor o abrir la puerta del coche... Aquí tiene una mala reparación, ¿eh? No voy a mostrar. Parece un melocotón. ¿Se abre el maletero? Aquí está el otro medio coche que falta. ¡Ostras! Ah, muy bien. Ah, mira. Si los tienes aquí. El filtro. Curioso, Ah, que- mira. No es el filtro, No, parte del filtro. No, no vale. No vale. No. Tienes el grill y todo. Sí, todo esto es curioso que los que pensaba que eran blancos, los pintaban blancos. Esto va negro, en verdad, de origen. Ujú. Lo que acojona mucho, tío, son estas cosas, ¿eh? Todo esto que trae la caja de cambio sin montar, todo... Sí. Esto acojona mucho. ¡Adeu! Sí, esto se puede reparar. O poner los altavoces y ya está. Sí, Tampoco vamos sí, a sí. poner a las pejigueras con eso, ¿no? Sí, muy buena limpieza. Bueno, yo tengo ganas. Le hace, no sé, gracia que estas cosas pues, bueno, están, ¿eh? Cosas que dices, no deberían estar porque está el coche destruido, pues mira, estas gomitas están, todos sus... no sé, es raro. Sí, su gato. Estoy deseando de limpiarlo y ver realmente cómo está el coche, porque es que no... Sí, yo creo que se ha destrozado mucho de estar tanto al sol, ¿eh? ¿Tú crees? Pues sí, yo creo que esto, por ejemplo, que se está desintegrando, ¿cómo puede ser? Esto yo creo que es el sol, este plástico no ha podido más. Mirar cómo está. En general, es que es el plástico ya ha dicho basta, no más abuso. Bueno, fíjate, ya está. La tapa está mola, estilo Citroën, cosas que hacían, aparte de las aletas, ¿no? Sí. Tiene su tapita de su limpia, tiene, bueno... Ah, cosas interesantes. Sí. Y esto realmente es un sitio Barfine, miraros que hay ahí. No lo vende, señores, no lo vende, ya se lo he preguntado. Sí. No había 2 por 1. No. Ya quiere meter ahí, ¿eh? Pues bueno, creo que es una buena base. Es una buena base, va a necesitar pintura entero, ¿no? ¿Lo vas a pintar No sé qué hacer, Mari, porque sí que es verdad que está feo, pero a lo mejor... limpiándolo y puliéndolo? Te lías con él, le quitas los bollos eso, le quitas este bollo y tal, y le respetas su pintura original. Llantas originales, quizás esto te lo puede arreglar Miguel, Sí. esos golpes. Bueno, eres tú muy optimista, ¿eh? Miguel está mejorando mucho. Sí, pero... Es que está toda la línea... Mucha chafada. paciencia, mucha paciencia, pero se puede ir arreglando eso. Pues vale, ¿nos lo llevamos? ¿Le diste ya la plata? Hombre, yo no he venido con un remolque para llevarme Ya. un palé, ¿eh? ¿Le diste la plata ya? Sí. Vale, va. Está hecho polvo. Sí. Está un poco abierto. Sí, un poquito. Un poquito abierto, un poco. Ya, hay trabajón. La fibra. Trabajón. Bueno, esto llamamos a Miquel Express Repair. Ya está. ¿Miquel o Express Repair? Ay, perdona. Express Repair. Yo creo que te ven llegar con esto y te echan ya. Una patada al culo y venga. Bueno, pero yo... Todo tiene límites, te dicen. Esto lo hemos mirado. Hay que intentar por todos los medios que Raúl me apañe piezas, ¿eh? Esto es convencerle. Paró funcionando, ¿no? Sí. Dice que sí. Vamos a verlo, porque ya está decir que tú lo viste funcionar, ¿no? No, yo no lo escuché funcionando. Me dijo que bajó Que paró funcionando. funcionando. Vale. Y yo hace una semana que lo tengo, o sea, tampoco, ¿sabes?
Vale. Esto es mítico en el canal, ¿eh? Paró funcionando. Sí, sí, vamos me a suena ver, familiar. vamos a ver si por lo menos gira el motor. Jordi, va, dónale tú. Digo, no, parre. No hay batería, no lo has puesto on, esto no está ninguna luz encendida. Marcha, tío. Ah, sí. ¿Cómo lo hiciste el otro día, Carlos? Pues jodido la batería. Ya, pero es lo mismo, ¿no? Con esto. Sí. ¿Quieres decir que la has puesto bien? Sí, en teoría sí. A ver, para, Jordi, para. Negativo. Ahora ya contacta. Sí. Ahora sí. Bueno, ya veo, paró funcionando. No hay suficiente. No, hay poca batería. Vale. La masa, pues. A ver ahora. Sí, quizás. Qué lástima. Yo no haría ya. No, no, Jorge, ¿No? Bueno. ¿Quieres dejarlo en mi nave? No, que me pasa que como el 205. Que ya no lo veo nunca más. Qué lástima, me hubiera encantado verlo. Si quieres cuando vayamos al taller lo hacemos. Vale, sí. Todo lo miramos a ver si puede arrancar, va, en el taller. Venga, va. No lo vayáis, ¿eh? Venga. ¿Por qué? Míralo. Mira, tomado una pica. Bueno, Marc, ¿estás seguro que te voy con el Land Rover, no tú? ¿Eh? Seguro que te voy con el Land Rover, ¿eh? Espérate un rato, ya verás. Bueno, al final Carlos nos atendió súper bien y tanto Jordi, Miquel, David y un servidor pasamos otra tarde súper divertida, haciendo lo que más nos gusta, que es recuperar y poner en circulación un clásico, en este caso, un mítico francés. Bueno, acabamos de llegar, es bastante tarde ya por la noche, pero estamos en Motor 79, ya lo tenemos aquí dentro. Qué bonito, ¿eh? Es el Visa GTI. Hace ilusión estos coches. Recuerdos de juventud, de los anuncios publicitarios. Pues bueno, seguro que no lo hemos explicado y no lo vais a... Y luego no vais a entender por qué está en esta manera, pero se ve que el señor que lo compró antiguamente, él participaba en rallies y pensó que ponerle un motor del GTI 1900 pues correría más, en vez de 115 caballos tendría 130, que sí, que es más o menos lo que tenía. Bueno, la explicación que me ha dado el tío con Andío es que el 1600 da muchos problemas y que este es más fiable. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, no, el 1600 es como más especial, pero bueno, así que fue esta la idea, y empezaron a ponerle el motor, por eso no hay ni la bandeja donde se pone la batería, que está detrás del maletero, y bueno, lo dejaron a medias, no lo acabo de entender, esas cosas que se hacen. Es como que le falta una bujía. ¿Tanto te cuesta poner la bujía? ¿Por qué no está puesta? Sí. ¿Estará mala rosca? ¿Estará jodido? Algo que tuvieran una sorpresa. Se ve que también tienen el motor del 1600, a ver si se ponen de acuerdo y te lo traen. Ojalá. Sería fantástico porque luego ya sí que lo tiene ya fidedigno, ¿eh? Y si es así ya ni preocuparse, se saca este de 1900, se pone el de 1600 y tienes uno más original ya. No hay exactamente nada que lo difiera del otro, ¿a que no? Externamente tú no te das cuenta si es el 1600 o el 1900. Bueno,
Yo lo veo idéntico. No soy un gran experto en estos motores, pero quizás cambia un poco el delco o alguna cosa de estas, pero realmente es muy parecido todo. Pues Es muy parecido. De hecho, en la época, los 205 CTI, que eran los GTI descapotables, salían con el ¿Sí? 1600 también, y casi todos andaban con el 1900 GTI porque la gente los cambiaba, no sé. Al final son 15 caballos más, es que tampoco Sí, es una. De 115 a 130. Es una reparación, es una mejora que realmente. No sé, igual luego no te compensa con el consumo que tiene un 1900, que gasta una burrada, ¿sabes? no, es un cambio muy caro para 15 caballos. Pues yo no. Sin Yo duda no. alguna. Además, velocidad punta, si no me acuerdo en la época, creo que difería de 4 kilómetros o algo así. Un 1600 GTI a un 1900. Si no me lo decís en los comentarios, pero creo que había muy poquita de diferencia de velocidad punta entre uno y el otro. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo que os he prometido ahí en el Bar Fine, que íbamos a intentar ponerlo en marcha una vez lleguemos al taller de David. Paró funcionando, en principio con 3 bujías, porque no tiene 4. Vamos a ver si realmente arranca o no arranca. No, David, que es raro, ¿eh? Que no tenga una bujía, pero bueno. Vamos a ver. Vamos, David, dale, va, que lo probamos. ¡Hostia! ¡Paró funcionando! Hostia, pues hay que arrancar, ¿eh? Pues sí, con 3 cilindros. Mira, 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 mira. Ay, la madre que lo parió. Estoy flipando, ¿eh? Ha hecho el intento de arrancar, ¿eh? Sí. A 3 cilindros. Al final, igual es verdad y todo que el coche arrancó, ¿eh? Yo creo que sí. Mira lo del tema de la rosca y quizás es una cosa tan fácil como hacerle nueva rosca y... Como haya que hacerle una rosca, mal asunto. no es tan difícil, pero... Ya es una liada que no... Tampoco me apetece invertir dinero en este motor, ¿sabes? Prefería comprar En un esto motor 1600 y que fuera todo como tiene que ser, ¿sabes? La verdad. Quizás alguien te lo cambia por un 1600. Tampoco creo que sea un motor que vaya muy cotizado, ¿eh? Un motor de 205 GTI. Esto al final lo llevaban los 309 y los 405, los BX, ¿sabes? Los 1900 estos no... Tampoco tienen nada especial. Encontrar un 1600 ya es más complicado. Exactamente, es lo que estaba yo pensando ahora, que es mucho más difícil encontrar uno que sea el que le toca. Pues bueno, chicos. Las 9:30 de la noche, ¿eh? Sí. Y el tío, vamos a probarlo, venga, va, no sé qué. La enfermedad. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os gusta, ya sabéis, os suscribís, dejáis algún comentario que me hace ilusión. Y nos vemos el próximo jueves. Y hasta hoy es todo. La ilusión está in love con el canal. Exactamente, hombre. Tengo muy buena gente. ¿Sabes la cantidad de mensajes que dejaron a Toby? Hombre. Miles de mensajes, miles, literalmente miles. No, pa' menos. Por privado, por Instagram, en YouTube. Muchas gracias a todos realmente. De verdad que os lo agradezco muchísimo. El amor que habéis demostrado y por mi animalito que tanto quería. Así que, ahora sí, hasta hoy es todo. Hasta hoy es todo. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage.